Entonces vamos a empezar el estudio y vamos a leer algo que nos va a permitir entender un poquito mejor lo que queremos estudiar ahora. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Lo va a limpiar para que lleve más fruto. A vosotros, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os amé unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mi querido hermano, una vez más voy a poner y hacer una advertencia, más que advertencia, una explicación. Este texto, ya al leerlo es súper potente, poderoso, lleno de verdades. Este estudio no pretende abarcar todo. Vamos a rescatar lo que podemos rescatar ahora, como lo hicimos la vez pasada. Entonces usted puede decir, bueno, ¿por qué el pastor no habló de esto? Podemos hablar de muchos temas. Si usted quiere, me sugiere un tema y yo lo trato. Pero la idea es que vamos a ver hasta dónde, porque si no estaríamos días aquí hablando. Vamos a abarcar las cosas que Dios ha puesto y que considero que son un poquito más trascendentes ahora. Ahora, lo primero que tenemos que entender, lo que usted tiene que entender, lo primero que usted tiene que entender muy claramente, una de las cosas que usted debe entender muy claramente es que lo que se está hablando aquí es de cosas espirituales, de cosas que trascienden, de cosas que no son simples. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero pastor, yo me hice una casa. Pastor, yo sin estar ligado a Dios, o personas que yo terminé mi estudio, no está hablando de eso. El Señor ya arregló las cosas de este mundo, dijo que hace salir sol sobre bueno y malo, hace llover sobre justo e injusto. Bueno, usted puede lograr cosas porque Dios a cada uno, desde el momento en que nació, les dio talentos y capacidades innatas, que de las cuales usted también algún día tendrá que dar cuenta. Pero usted viene con algo. Pero todo lo que logre aquí, muere aquí. Todo lo que usted haga aquí, aquí se queda. Todos los logros de este mundo, usted no lo va a poder llevar al otro mundo. Aquí el Señor, separado de mí, nada podéis saber, no está hablando de cosas que no trascienden, está hablando de cosas que trascienden, como cosas que afectan la vida, como que afectan mi carácter, el crecimiento en mi persona,
y logros que tienen que ver netamente con lo espiritual. También podríamos decir que cuando nosotros nos encomendamos a Dios por algo que es de este mundo, de un trabajo y todo, Dios puede abrir puertas, las puede abrir, como también las puede cerrar. O sea, Dios también, usted también puede pedirle cosas de este mundo. Pero cuando hablamos de separados de mí, nada podéis hacer, tiene que ver con luchas espirituales. Por ejemplo, un hábito. Un hábito no es una cuestión que usted pueda vencer solamente con un esfuerzo humano. Un hábito o estamos hablando de un mal hábito, hablemos más de una adicción. Rara vez una adicción se vence solamente con una voluntad. Se requiere de una fuerza y un poder sobrenatural. Bueno, de eso estamos hablando ahora. De eso es lo que vamos a conversar y a compartir ahora en ese instante. Entonces voy a seguir compartiendo el estudio. Y veamos lo que dice ¿Qué se entiende por fruto en la enseñanza de Jesucristo? ¿Qué se entiende por fruto? Que de repente hay personas que entienden el fruto de una manera o de otra manera. Y hay gente que usa el vocablo, pero ni siquiera entiende qué es llevar fruto, qué espera Dios cuando habla de llevar fruto. ¿Qué dice la Biblia sobre llevar fruto? Ahí tenemos la vid, que es el tronco principal, y las ramitas que se entienden que son los pámpanos, un poquito gruesas, ¿saben ahí? Pero de esas se desprende la hoja y los racimos de uva. El pámpano lleva el fruto. Y la vid, el tronco principal, lo sostiene. Ahí dice que Cristo es la vid y nosotros los creyentes somos los pámpanos. Pero ahora, ¿qué se entiende por llevar fruto? Normalmente en las iglesias cristianas tenemos la tendencia y la costumbre de usar las palabras como si las aplicáramos y las entendiéramos. Entonces tenemos que entender bien cuando la Biblia nos habla de llevar fruto. La Biblia enseña que el fruto que Dios espera de nosotros tiene una doble significancia, por lo menos. Voy a ver dos, porque hayan más, pero voy a rescatar dos. Primero, guarda relación a los cambios que experimenta la vida del creyente en su santificación. Llevar fruto, una persona fructifica cuando su vida cambia, cuando su manera de ser se ve afectado por el Evangelio y tiene un cambio. Por ejemplo, una persona que es un borracho empedernido, que maltrata a su esposa y a sus hijos, que mantiene su hogar en una condición disfuncional total, y que afecta la vida de mi nieto y de su esposa, y que llega un momento que esa clase de vida está destruyéndolo a él y a su familia, entonces lo que se espera cuando se convierte es que eso cambie y que sea una bendición para su familia, deje los maltratos a sus hijos, a su esposo. Cuando eso se logra, tenemos una persona que ha dado fruto, tuvo un cambio de fruto. ¿Por qué? Porque es interesante, súper interesante. Usted se ha preguntado, ¿por qué el apóstol Pablo dice las obras de la carne y el fruto del espíritu? Y no dice el fruto de la carne, dice las obras de la carne, dice porque las obras de la carne son, más el fruto del espíritu es. ¿Qué? Porque las cosas destructivas no son un fruto, no son algo bueno. No lo llamamos fruto porque el fruto es una bendición. Un árbol que da fruto es una bendición. También hay frutos que pueden, si son mal usados, nos podrían dañar, y hay frutos que no se comen, que son solamente un adorno del árbol. Pero el fruto es algo o que te bendice para la vista o que te ayuda para comer. Entonces, tiene una doble significancia. Primero, en guardar relación con los cambios que experimenta la vida del creyente en su santificación, en hecho de hacerse más parecido a Dios. Es decir, cómo cada día nos apartamos de prácticas pecaminosas y vivimos en los mandamientos de Dios. Colosenses, bueno, ahí hay un problema en los apuntes que le voy a mandar, va a estar mejor. Colosenses 1:10, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna. Dice, como fruto la santificación. O sea, los cambios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley
por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, está asociando el fruto a cómo yo vivo, cómo me comporto, cómo estoy. Entonces, llevar fruto tiene que ver que mi vida esté ligada a los mandamientos, que sea una bendición para otros, que mi conducta esté aparte del pecado. Eso se llama fruto. Por un lado, la Biblia lo llama fruto. Segundo, también se relaciona la palabra fruto con reproducirme como cristiano y discípulo. Dice saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo está llamando a la conversión de una persona un fruto. Entonces, la Biblia por lo menos se habla de dos tipos de frutos. El primero, una conducta que va cambiando y que va fructificando, en el sentido de se acerca más a lo que Dios quiere, se santifica, se aparta del pecado y es de bendición para otro. Eso se llama fruto. Cambios del hombre que tenía una conducta que era apartada de Dios, destructiva, y se va acercando al cumplimiento de los mandamientos y tiene un cambio visible a las personas lo ven, pero este cambio visible es beneficioso. Una persona que era alcohólico deja de ser y sus recursos le vienen más y no maltrata a su familia. Una persona que de alguna manera su forma de relacionarse con lo otro era altamente dañina, esta persona tiene un cambio en su carácter y empieza a ser un carácter de bendición. Una persona con un carácter podrido, que era casi imposible tratar con ella por su forma de ser, esta persona tiene un cambio. Una persona vengativa, que siempre está buscando como venganza y hacer daño a otro, tiene un cambio. Y de eso estamos hablando. Y por otro lado, el fruto tiene que ver con la conversión de otros creyentes. Entonces, cuando el Señor habla, separados de mí, nada podéis hacer, está hablando de esto. Y cuando dice llevar mucho fruto, está hablando de esto. De que ninguna persona puede cambiar por sí mismo la forma de ser. Y que ninguno puede llevar a otro al conocimiento de Cristo si no está Dios involucrado. Sin Cristo no podemos llevar a otro al conocimiento de Cristo y sin Cristo no podemos cambiar. Lo demás, una casa usted la puede lograr con esfuerzo y Dios también se la puede dar. Una carrera universitaria la puede dar con esfuerzo, pero cambiarse a usted mismo, no. Por eso, la Biblia dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Veamos Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el versículo 5, Jesucristo declara que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y la vid es el árbol que produce la uva, que tiene un tronco principal y ramas conectadas llamados pámpanos, sobre los cuales crecerán el racimo de la uva. Es súper importante entender que cuando nosotros hablamos de parra, cuando hablamos del parrón, estamos hablando de que la fruta, que es la misma uva, está destinada a ser una fruta que se come como fruta. Cuando hablamos de vid, generalmente estamos hablando de la fruta destinada al vino, a hacer vino. Principalmente el vocabulario se usa así. Entonces, el Señor dice que la parra o la vid o el tronco sustenta a los pámpanos, los nutre y les permite dar fruto. Si yo tomo, y es lo que me pasó hace tiempo atrás, estaba manipulando unas parritas acá y yo les conté que al mover una rama la quebré y esa rama tenía varios racimos. Entonces yo tratando de que ojalá como que darle un parchecito para que porque yo estoy consciente que si, o sea, no la saqué, quedó aún unida al arbolito. ¿Qué es lo que ocurre? Yo sé que eso tiene que, ojalá siga corriendo los nutrientes en la parte que aún quedó enganchada hacia las ramas para poder, hasta el momento no se ha secado, pienso, y la enderecé con harto cuidado y como que para que no perdiera, porque estoy consciente que si de alguna manera se rompe, deja de fluir un nutriente. Entonces Jesucristo dice, yo soy
el que te nutre tu vida. Y es súper importante esto, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué se entiende por estar separado de Dios? Es otra pregunta que no hacemos. Si yo puedo estar separado de Dios, yo soy un creyente y estoy separado de Dios. Dice, separado de mí, tú no puedes llevar fruto. Y separado de mí significa una desconexión de la oración, una desconexión de la palabra de Dios, una desconexión de la comunión con Dios, de la conversación con Dios, del estar con Dios, de aprender de Dios, de buscar de Dios, de sentir la presencia del Espíritu. Bueno, he dicho varias cosas ahí, son muchas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, estas cosas son teológicamente complicadas, nadie quiere meterse en esto, porque ahí dice claramente, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Primero dice, en mí, o sea, que es un pámpano que está ligado a la vid. Y está diciendo que si no lleva fruto, lo quitará. Yo quiero decirle algo que me pasó a mí. Yo había comprado cuarto, allá en Ovalle, he comprado 4 parritas, una Moscatel, luego sin pepa y otros más que no me recuerdo nada. Pero una de los parritas que yo haya comprado nunca me dio un racimo, nada. Y hacía límite con el vecino y de repente se metía por la reja, así, y yo tenía que estar cortando. Pero veía que la otra ya empezado a dar uva, esta no daba. No sé por qué me dio esos actos de fe que uno hace e imitativo a algunas cosas que están en la Biblia. Mientras estaba, pues, le dije, mira, le hablé a la par, hermano. Le hablé a la par, pensaba que estaba loco. Pero le dije, mira, si el próximo año no me das una uva, yo te corto. Pero, o sea, una cosa así como hasta sin fe, pues, así, ¿verdad? Bueno, pasó que el próximo año me dio un solo racimo. Y grandísimo, hermano, una cosa enorme. No sé si se asustó, no tengo idea si me escuchó, pero me dio un racimo. Porque, ¿para qué vamos a tener algo que nos da fruto? Entonces Jesús dice así, no lo digo yo, lo dice él. Y aquí empieza la gente a buscarle interpretaciones teológicas que calcen con su teología. Hermano, no le busque implicancias teológicas. Entienda claramente lo que dice Jesús. Jesús no es uno, dice, si tú no llevas fruto, te corta, te quita. Y si lleva fruto, va a trabajar con tu vida para que lleve más fruto. Y yo dice, pastor, ¿pero qué fruto? Te vuelvo a insistir, cambios en tu vida, que tú asimiles la palabra de Dios y que seas mejor persona cada día y que además lleve a otro. No estoy diciendo que tú te conviertas a otro o que hagas que tenga una acción un poquito, sino que le hables a otro, porque algunas veces, y lo vuelvo a insistir y lo voy a decir una vez más, algunas veces usted es el primer eslabón de una cadena. Nadie puede abrogarse el hecho de decir, yo llevé a convertir a esta persona, esto es una pelita mía. No, hermano, usted no tiene idea de cuántas personas pueden haber participado en la conversión de alguien. Usted puede haber sido la primera persona en un eslabón o puede haber sido el que está al medio, pero si usted empieza a escuchar el testimonio de muchas personas, usted va a dar cuenta que son varias la gente que intervino en los procesos que Dios tenía con esa persona. Y algunas veces le va a tocar dar una palabra, una actitud, una acción, y otras veces otras cosas. Entonces, es claro ahí. El Señor declara que en el versículo 2, que todo creyente, al igual que el pámpano que no lleva fruto, será quitado. ¿Por qué? Porque le corta la energía al árbol. O sea, pensemos ahora, todos los pámpanos son distintas personas que constituyen la iglesia. Lo que está diciendo es que si yo corto un pámpano es para que el Señor nutra más el resto de la iglesia, o lo puede. Esto es lo que dice la Biblia y no la teología que enseña que el creyente que ha creído en Jesucristo no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, el Señor enseña que todo creyente o discípulo que en él no está llevando fruto, serán cortados, porque es imposible estar verdaderamente en Jesucristo y no llevar fruto. Y aquí van a empezar los es que no era un creyente, es que nunca se convirtió, eso se lo dejo a ustedes porque no me importa. Aquí dice claramente que si está en él y no lleva fruto, chao. También el versículo 2 dice,
nos habla de que el pámpano es limpiado para que lleve más y mejor fruto. Es decir, en lo natural se le quitan las hojas o partes secas para que haya más racimos de uva en un mismo pámpano. Pero también en lo espiritual significa que el Señor limpia nuestras vidas del pecado y de todo aquello que está seco y muerto. Seco y muerto. No seco o muerto, seco y muerto. Por lo cual nos estorba y no nos permite llevar fruto. Saca eso, aquellas cosas que no. Porque recuérdese usted, que nosotros tenemos conciencia. Por ejemplo, yo tengo arbolito, usted tiene un arbolito, y usted se da cuenta que hay maleza alrededor del arbolito. ¿Por qué se la sacamos? De hecho, los productores, por ejemplo, de palta, andan pendientes que no haya maleza en la raíz de las paltas, porque le chupa la energía. El agua que tiene que ser destinada a la palta se la está comiendo la maleza, se la está tomando la maleza. Si usted le pone algún abono, se lo está chupando la maleza, se lo está comiendo su abono la maleza. Por eso le sacamos todo aquello que le pueda quitar fuerza y energía al fruto. Y dice el Señor, todo aquello que estorba que tú des un mejor fruto, yo lo saco. En Juan 15 dice, y ya vos estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza de nuestras vidas se produce a través de la enseñanza de Jesucristo. El jabón y el agua es la palabra de Dios. De Jesús que nos limpió de la contaminación religiosa y de la sociedad de creencias y costumbres pecaminosas. La contaminación, la limpieza no es solamente, hermano, del pecado, sino también de toda la religiosidad que apesta. Por eso la Biblia dice que el Señor hablando de eso dice que nosotros estamos, dice, Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas. No solamente el pecado tiene que limpiar Dios, tiene que limpiar toda aquella creencia que estorba. En Juan 15, 4, 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Pero eso es muy importante lo que dice ahí. El pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Dios nos está diciendo claramente que estamos completamente inutilizados si no permanecemos unidos a Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y surge la pregunta, ¿cómo permanecemos en el Señor? El Señor dice, permaneced en mi palabra, en comunión conmigo, pedid todo lo que queráis, será hecho. O sea, está hablando de permanecer en él, significa que yo tomo la palabra de Dios, la estudio, la leo, la creo y la hago mía y la llevo a la práctica. Eso es permanecer en mí. Permanecer en el Señor no es solamente estar de acuerdo solidariamente con Cristo. Hoy no, yo permanezco en el Señor porque no, Dios no espera solidaridad. El Señor no necesita tu solidaridad, ni necesita mi solidaridad. Yo soy solidario porque le quiero al Señor. No, Él cree, el ser discípulo es ser una persona que asimile la enseñanza de Jesús y la ponga en práctica, la crea y esté dispuesto a pagar un costo por llevar a cabo esa enseñanza como lo hizo la primitiva iglesia con respecto al Imperio Romano. Y que me temo que nuevamente vamos a ser puestos en prueba para saber si vamos a llevar a la práctica la enseñanza de Jesús. Y ojo, porque es como lo que acabo de contar, yo no sé si ese hombre, ese pastor, ese hombre, está tan contaminado mentalmente que termina una oración de esa manera y no sé si él estará dándose cuenta de lo que está haciendo o sencillamente es un infiltrado más dentro del pueblo de Dios, como está diciendo aquel pastor que terminó amén y a woman. No basta con haber creído y aceptado en nuestro corazón a Jesucristo es el Señor, es el Salvador y Señor, sino que además se debe permanecer unidos a Jesucristo siempre. Y esto significa viviendo en sus enseñanzas, obedeciendo su mandamiento y no reemplazarlos por la filosofía de este mundo que es contraria a Dios. Porque si tú reemplazas la enseñanza de Jesucristo, ya no permaneces en él. La que tal vez sea más fácil de entender y practicar que la enseñanza de Jesucristo, la filosofía de este mundo, pero que a la larga nos deja fruto, nos deja sin fruto y nos separa del amor de Dios y hasta yo diría que nos condena. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Al separarse de Jesucristo usted se seca y hay una advertencia mayor, que es, la Biblia dice que los demonios andan buscando lugares secos,
No están buscando, escuche esto, los demonios no están buscando un desierto para habitar, no están buscando una cueva perdida en una montaña donde no haya nada. Lo que está diciendo ahí es que los demonios están buscando una vida que no tenga a Dios para habitarla, para amarrarla. No están buscando. Entonces una vida sin Cristo es una vida seca. Tiene una advertencia: el que no permanece en Jesucristo es echado fuera y se seca y termina siendo cortado y echado al fuego y arden porque están secos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es una promesa suma. Pero esto es una promesa condicionada, cosa que le cuesta mucho entender a los creyentes, porque los creyentes andan proclamando promesas en todo tiempo y cada vez que tienen un problema, pescan una promesa, o cada vez que una persona tiene un problema, le mandan una promesa. Recuerda que Dios, que si tú pides lo que tú quieres, Dios te lo dará. Mandan esa pura parte. Mandan eso, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y animan a la gente. Tú recuerdas que si tú le hablas al Señor, pero muchas veces no le advierten o no le dicen que la promesa es una promesa condicionada a permanecer en Cristo y que las palabras permanezcan en nosotros. Y ahí recién podemos pedir todo y nos va a ser hecho. Son promesas condicionadas. Generalmente nosotros andamos, los creyentes, yo no me incluyo porque hace mucho tiempo que dejé esas prácticas de andar dando versiculitos aislados. No, los versículos que yo doy están comprometidos en que si yo, o sea, cuando hablo del versículo, estoy hablando de promesa, porque hay muchas otras palabras que son de consuelo, de edificación. No, es cuando yo le tiro una promesa de la Biblia a una persona para que salga del problema, para que se levante, para que no. La promesa está generalmente acompañada de una condición. Entonces, revela una razón del por qué nuestras peticiones no son contestadas, porque no permanecemos en Jesucristo y su palabra. El que está en Cristo y su palabra sabe pedir, ya que lo que enseña el Señor es muy grandioso. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es peligroso. O sea, se me puede ocurrir cualquier cosa. No se me va a ocurrir cualquier cosa porque estoy en Cristo y sabré qué pedir. No dice que pidamos en la voluntad de Dios, no dice que pidamos, dice, sino que lo que queremos. Eso dice, pues, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Peligroso. Pedid todo lo que tú quieres y os será hecho. No dice que pida de acuerdo a la voluntad de Dios. No dice que pidamos en la voluntad de Dios, sino que lo que queremos. Por eso, para querer cosas correctas, es necesario antes permanecer en Jesucristo y su palabra. Porque el que permanece en Jesucristo y su palabra está lleno de la voluntad de Dios y por lo tanto lo que va a pedir sabe clarito lo que va a pedir. Y muchas veces esa persona nunca está pidiendo que Dios lo libre, Dios líbrame de lo que me está pasando. Lógicamente esas personas saben pedir y piden que Dios les fortalezca, que es lo que exactamente hizo la iglesia cristiana en el libro de Hechos, cuando viene la persecución fuerte de parte del rey Herodes hacia los cristianos. Ninguno de ellos pidió, lea la oración, ninguno de ellos pidió en esa oración que Dios lo librara de la cárcel, de la muerte, o de alguno. Dice, Señor, danos fortaleza para seguir predicando tu palabra. Pidieron ser fortalecidos. ¿Y por qué no pidieron, Señor, lo que yo quiero es que no me maten, o lo que yo quiero es que no sufrir? No, ninguna de esa gente pidió eso, porque estaban llenos de la voluntad de Dios. Tenían como ejemplo a Jesucristo, que fue a la cruz sin temor, sabiendo que tenía que cumplir un propósito. Dice, si mi vida tiene que cumplir ese propósito, iré a la muerte. Solamente dame el valor, Dios mío, y dame la fuerza para seguir predicando. Eso pidieron. Entonces, cuando dice pedid todo lo que queráis, él sabe que el que permanece en Cristo y en su palabra sabe lo que tiene que pedir. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Eso es. Dios se glorifica cuando la gente habla bien de Dios, producto de tu conducta. Y quiere saber dónde tú vas y qué es lo que tú crees y a qué Dios adoras. El versículo 2 enseña que el glorificar a Dios no es solamente la expresión de nuestra boca, gloria a Dios. Eso es lo fácil. Eso es lo fácil. Cualquiera lo hace. Y no compromete en nada.
Usted metido dentro de un templo, glorifica a Dios, que no es malo hacerlo, tiene que hacerlo, porque también pero eso es lo fácil, no es solamente eso, sino más bien que Dios es glorificado porque llevamos mucho fruto y el discipulado de Jesucristo se hace efectivo en nuestras vidas. La gente lo ve, dice, pucha, ¿qué es lo que tiene él? Quiero tenerlo yo también. Esta es la forma más simple y efectiva de glorificar a Dios y que es la que más Él desea, llevando mucho fruto y siendo verdaderos discípulos de Jesucristo, para que la gente nos vea, para que la gente pueda o leer una carta a través de las acciones. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El versículo 10 muestra que nosotros permanecemos amando a Dios no en base a emociones o de emociones, que son muy normales, por cierto, las emociones son normales, Dios nos las dio, nos hizo seres emocionales, no es pecado las emociones, como algunos enseñan en la iglesia. No, esta es una persona emocional y la miran con desprecio. Las emociones nunca han sido pecado ni son motivo de desprecio. Si una persona llora o una persona tiene la tendencia a emocionarse, no tenemos por qué criticarla ni mirarla como bicho raro. Y yo también soy un ser emocional, todos somos un ser emocional. Dios también es emocional, Dios se ira, tiene emociones, santa. Entonces dice, son normales, por cierto, sino por el hecho tan práctico de guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice que él mismo permanece en el amor a su Padre guardando sus mandamientos. Las emociones son normales, pero no vivimos por emociones. Muchas veces la emoción no puede ser más fuerte que los mandamientos de Dios. Nosotros permanecemos amando a Dios no en base a emociones, sino que son muy normales, por cierto, sino al hecho tan práctico que es guardar los mandamientos. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, en la iglesia tírate al suelo, en el altar, llora, gime y grita. No critico eso. Pero si tú crees que eso, o si me amáis, llora y derrama tu corazón en tu asiento o en tu cuarto, dice Dios, yo entiendo tus emociones, pero para mí, dice Dios, yo tengo una sola medida de tu amor hacia mí, que guardes mis mandamientos. Lo demás, dale, no hay problema. Hermano, yo sí, insisto en esto. Usted no puede burlarse de las emociones de una persona, ni puede reírse de la emoción de una persona, ni puede decir, mira, esta hermanita es tan emocional. La única manera que usted pueda decirle algo a esa hermanita que es emocional es que ella viva por las emociones. A lo mejor es una mujer que expresa emociones, pero vive en convicciones. Usted no tiene derecho a criticarlo, ni tiene nada. ¿Será de nosotros? No, ni a burlarse. Es que está en llorona, o este hermano que está emocional, siempre. No, 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 no. Si el problema no es ser emocional, el problema es vivir por emociones. Nadie tiene derecho a criticar a otra persona porque manifiesta emociones. Hay gente que se siente avergonzado. Es que a mí me da vergüenza esa hermana que siempre en el culto se pone a llorar y llora y llora. Ese es tu problema, no es el problema de ella. Es tu problema. Entonces yo voy a dar una palabra cuando yo veo que la hermanita toma decisiones en base a sus emociones. Y yo he escuchado personas llorando, muy tristes, y al final me comunican que la decisión que tienen la van a tomar en base a la Biblia, aunque les duela. O sea, expresan emociones, pero sus decisiones están basadas en la Biblia. Tengan cuidado con sus críticas, sus burlas o sus cosas. El versículo 10 nos muestra que nosotros permanecemos amando a Dios, no en base a, bueno, eso lo leímos recién, perdón. Y por último, parece Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí. Hay en otros versículos que no he tomado, cierro aquí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor Jesucristo nos revela que fue Él que nos eligió a nosotros. Que Él fue Él que nos eligió y no nosotros a Él. Qué interesante, ¿eh? Porque los cristianos siempre están jactándose. Dice, yo recibí al Señor, yo, ¿cómo tú yo? Si no lo, o sea,
Tú ratificaste lo que Dios hizo. Si Él te eligió, Él te habló, Él te buscó, Él te halló por alguna razón. Porque la Biblia dice que Dios tiene una tendencia hacia el humilde. Por alguna razón Él te miró, clamaste, pediste a Dios y Él te eligió. Que nos ha elegido para que llevemos mucho fruto. La vida de un cristiano que no lleva fruto es muy desgraciada. Porque van contra la naturaleza del ser cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, y a la vez es desgraciado porque no cumple el propósito por el cual fuimos elegidos. Y cuando digo desgraciada es que no hay satisfacción, no hay una conciencia real. Es triste porque cuando tú no cumples el propósito es algo que es desgraciado, te desgracia la vida. Desgraciado significa fuera de gracia. ¿De qué depende que llevemos fruto? Depende de permanecer en Jesucristo. Separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Y con eso concluyo el estudio. Bueno, lo repetí porque la vez pasada hubieron pocas personas y le di un nuevo enfoque. Ya no lo voy a volver a repetir. Lo cerramos aquí. A lo mejor publico las dos versiones